una empresa vendió unos radios de comunicación a otra ubicada en una zona franca, para tal caso, ¿cuál sería la periodicidad del IVA? Bueno, las periodicidades del IVA siguen reguladas en el artículo 600 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 196 de la Ley 1819. En el numeral primero del artículo 600 del Estatuto Tributario se sigue leyendo que quienes realicen las actividades del artículo 481 del Estatuto Tributario, pues su declaración del IVA va a tener que ser bimestral. Entonces resulta que uno se tiene que ir al 481 del Estatuto Tributario y allá en el 481 se considera que son exportaciones las actividades de venderles insumos o materias primas necesarias a las empresas que sean usuarias industriales en zonas francas. Les voy a leer del 481 literal F o literal E, mejor, 481, ¿sí? Que se dice que son bienes o servicios exentos con derecho a devolución bimestral los siguientes, y vamos hasta el E. El E dice materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca, o entre estos, o sea, las ventas que se hagan entre los usuarios industriales en las zonas francas, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios. Entonces, aquí en la pregunta están diciendo que lo que le vendieron a un usuario de zona franca fue unos radios de comunicación. Hay que aclarar aquí entonces que primero tienen que mirar si se cumplen todas las características del literal E del 481, porque incluye bienes terminados, sí, entonces el radio es un bien terminado. Se lo vendió a un usuario industrial, asumamos que se lo vendió a un usuario industrial de zona franca. Y ahora el otro requisito es de que siempre que sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios. Entonces, si se dan todas esas condiciones, que el radio que le vendieron, se lo vendieron a un usuario industrial en zona franca y que ese bien es un bien necesario para el desarrollo del objeto social de ese usuario industrial en esa zona franca, pues entonces en ese caso se diría que sí se dan todas las condiciones del literal E del 481 y por tanto se considera que es una operación exenta del IVA, grabada a tarifa cero y se asimila a una exportación, porque venderle a los usuarios industriales de zonas francas estas actividades grabadas al 0% es como si se les hubiera hecho una exportación. Entonces, si se tienen todos estos elementos y al final lo que se hizo fue una exportación y la vendieron grabada a tarifa cero, entonces asumo que en el RUT también, en la casilla 54 del RUT, donde se menciona usuarios aduaneros, el que hizo la venta, en el RUT tuvo que haber colocado el código 22, en esa casilla 54, el código 22 que significa exportador, por venderle también a los usuarios en zonas francas. Si eso es así, si se tienen todas estas condiciones de que lo que vendieron lo vendieron como exento, y en el RUT tienen reportado en la casilla 54 el código 22 como exportador, entonces ya tendríamos todos los elementos para concluir de que si hubo una exportación, sus declaraciones van a ser bimestrales, pero tengan mucho cuidado con el hecho de que las periodicidades para presentar las declaraciones del IVA solamente pueden tener cambio cuando se inicie un nuevo año fiscal. Entonces me explico. Supongamos que esta empresa que vende los radios ya había transcurrido enero y febrero del 2017 y solamente había vendido esos radios aquí en el territorio nacional y los había vendido como grabados, y que sus declaraciones del 2017 estaban presupuestadas para ser cuatrimestrales, ¿cierto? Entonces, si se volvieron exportadores solo en marzo, o que hagan esta exportación en abril, eso ya es un cambio de condición que hace que la periodicidad de las declaraciones del IVA cambie solamente en el año ya siguiente, ya sería en el año 2018. ¿Sí? Entonces, si ustedes arrancan con una periodicidad, que en este caso, por ejemplo, era la cuatrimestral, y a mitad del año se vuelven exportadores, a mitad del año es cuando les da por hacer una exportación de estas y se vuelven exportadores, entonces el cambio hacia las declaraciones bimestrales no se puede hacer dentro del mismo año gravable, o sea, no puedo tener dentro del mismo año gravable unas declaraciones cuatrimestrales y el resto del año unas declaraciones bimestrales solo porque me volví exportador, ¿no? Entonces, el cambio hacia las declaraciones bimestrales las va a tener que hacer es en el año gravable ya 2018, porque la exportación la hizo fue en algún momento después de que ya había comenzado el año 2017.